Hola, muy buenas tardes, noches, mañanas a todos los que están aquí presentes en la sesión de hoy. Mm, Para comenzar el día de hoy, vamos a tratar lo que vienen siendo las aceleraciones, lateralizaciones y agotamientos tendenciales. Am, este tipo de escenarios son los que van a regir principalmente nuestras decisiones a la hora de tomar una posición en el trading. Muchas personas me han preguntado cómo le hacemos o cómo le hago para reconocer cuáles son los niveles de más alta importancia en el mercado, cómo sé cuándo va a rebotar en un soporte y resistencia, porque realmente líneas de soporte y resistencia hay muchas, pero cómo sé si lo va a respetar como soporte o posteriormente como resistencia. Como tal, no es que yo lo sepa, es lo que yo especulo. Hay que recordar que la mayoría de las personas que estamos operando, ya sea con binarias o con Forex, estamos más que invirtiendo, especulando, ya que las operaciones que nosotros realizamos son a corto plazo principalmente. Entonces, lo que nosotros realizamos no lo podemos denominar como tal una, una inversión, sino una especulación. Nosotros estamos especulando y tratando de predecir los futuros movimientos del precio. En este caso, lo primero que estoy trazando es una simulación, porque no estamos viendo un gráfico real, pero estamos grabando una simulación de lo que viene siendo una tendencia alcista. Todos los términos que se expliquen en la sesión de hoy se aplican de la misma manera para una tendencia bajista. Am, para comenzar, vamos a explicar lo que viene siendo una aceleración. Para detectar una aceleración, primero tenemos que detectar lo que viene siendo una tendencia clara. Nuestra tendencia, bien, alcista, vamos a imaginar que es esta pequeña, este pequeño canal que estamos marcando, y vamos a trazar nuestra tendencia y a continuación el rompimiento del canal alcista hacia la alza, o sea, continuando la tendencia. Automáticamente, nosotros podemos suponer, o estamos, mejor dicho, observando que el precio ya está tomando decisiones más importantes, por así decirlo. Nosotros, a partir de este momento, vamos a tratar de buscar operaciones al alza, pero no exactamente después del rompimiento, porque esto nos está hablando de una posibilidad de que esta tendencia se agote, se canse por el mismo efecto de la subida en la que estuvo, digámoslo, que entren sobre compras, en este caso que es una tendencia alcista, que entren sobre compras, el precio se agote y revierta en nuestra contra. Entonces, después del rompimiento, nosotros vamos a buscar detectar la futura zona de más alta relevancia en nuestro gráfico, y para eso vamos a buscar el próximo rebote. Nuestro próximo rebote alcista, o sea, si esperamos lo que viene siendo el retroceso después del impulso. Este vendría siendo nuestro impulso que le dio a la tendencia alcista esa aceleración. A continuación, se presenta un retroceso y alcanzamos a apreciar que el precio enseguida del retroceso tocó el antiguo techo de nuestra de nuestro canal dinámico, nuestro canal alcista,
y ahora funge como suelo. Este retroceso no siempre va a llegar hacia el comienzo de perdón, hacia el techo de nuestra antigua tendencia. La aceleración puede aplicarse de, de la manera que expusimos anteriormente, o puede que lo haga como lo estamos trazando ahora, generando una aceleración. Nosotros debemos evitar entrar en tendencias aceleradas por el mismo motivo que les comenté anteriormente, ya que la tendencia principal alcista es la que le va a dar la relevancia a nuestras entradas. Al menos en opciones binarias, nosotros debemos evitar escenarios de este tipo para entrar de manera alcista. Cuando vemos una tendencia demasiado acelerada, nosotros debemos procurar buscar una zona que sea realmente relevante. En este caso, en nuestra zona de relevancia sería nuestro último impulso validado de nuestra línea de tendencia. Supongamos que estamos visualizando el gráfico tal y como se aprecia en la siguiente, en lo que estamos trazando actualmente. Nuestro gráfico nos está mostrando que después del último retroceso entra el precio en un nuevo impulso, y este impulso supera al último máximo alcanzado por nuestra tendencia después del rompimiento alcista de nuestro canal dinámico. Entonces, a partir de este punto, nosotros validamos el último nivel de nuestra tendencia alcista como esta zona, ¿ok? Entonces, a partir de este punto, nosotros podemos buscar entradas de manera alcista, o sea, después del impulso podemos buscar entradas de manera alcista, pero sin que el precio salga del nivel establecido. O sea, en otras ocasiones hubiéramos podido recomendar entrar en este punto de manera alcista porque se aprecia una antigua resistencia, por así decirlo. Pero sin embargo, este nivel no tiene tanta relevancia, ya que en realidad solo fue el respiro que le dio el precio a esta tendencia para seguir subiendo. Entonces, este punto realmente no tiene relevancia. Nuestro punto relevante viene siendo el último punto validado de nuestra tendencia alcista. Ya les dije cómo lo validamos, revisando el último máximo, y a partir de aquí podemos nosotros intentar entrar de manera alcista, esperando el siguiente escenario, o si somos aún más conservadores, considerando que el precio volvió a entrar al canal, esperar que esto haya sido el comienzo de una lateralización que viene siendo el agotamiento de la tendencia. El precio deja de rebotar directamente en este nivel. Puede que, bueno, que deja de rebotar de manera alcista, o sea, puede que no lo respete nuevamente, o puede que toque y vuelva a caer. Entonces, si nosotros somos un poco más conservadores, podríamos esperar a entrar de manera bajista después del rompimiento
del último punto validado. Supongámoslo de esta manera, que entraríamos aquí, en este último techo, generado en el último punto que validamos de nuestra línea de tendencia. A partir de aquí, nosotros ya estamos aprendiendo a detectar los cambios de tendencia, ya que como alcanzan a apreciar, no solo estamos trazando la tendencia alcista, sino después de la lateralización, que viene siendo este fenómeno, es el rompimiento en contra de una línea de tendencia. Tenemos esta línea de tendencia, el precio la rompe de manera bajista, ya que siendo una tendencia alcista nos está mostrando el inicio, la posibilidad de que el precio comience a retroceder. Entonces, si el precio llega a romper el último punto validado, buscaríamos un retroceso hacia el mismo nivel y una posterior caída del precio. Ahora, para elegir la temporalidad de de nuestro de nuestra entrada, la expiración, nosotros tenemos que visualizar la temporalidad que estamos mirando. Supongamos que es una temporalidad de 5 minutos. Nuestra entrada debería ser exactamente en este punto de manera bajista, con una duración de entre 15 a 30 minutos, ya que este tipo de gráficos, al ser gráficos rápidos, nos muestran correcciones casi instantáneas, nos muestran correcciones en el momento exacto o en el nivel exacto, o sea, se consideran más los niveles que las zonas, o sea, yo en temporalidades bajas suelo trazar líneas exactas y en temporalidades altas suelo trazar rectángulos para poder reconocer una zona de soporte o de resistencia. ¿Ok? Entonces, si siendo que a veces el precio no, este, solo nos está dando una lateralización temporal y el precio puede llegar a retroceder nuevamente, nosotros debemos tener la paciencia de esperar a que el precio caiga. Muchas personas cometen el error de entrar al mercado de manera bajista, o sea, suponiendo un cambio de tendencia, después del rompimiento de la misma línea y en el retroceso hacia esta línea. Claro que en este caso se presenta esa corrección, se presenta, pero muy bien hubiera podido ser un escenario totalmente diferente y en lugar de, de caer, tocar nuevamente el punto validado y dispararse de manera alcista y continuar en una tendencia como la que habíamos apreciado anteriormente. De hecho, en gráficos reales es muy común apreciar movimientos similares a esto. El precio abandona temporalmente un canal tendencial, lateraliza y lo vuelve a tomar. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado a la hora de tomar una decisión dentro de una tendencia. Debemos aprender a tener la paciencia necesaria para buscar entrar en el punto exacto. Digámoslo de esta manera, si nosotros hubiéramos entrado en este retroceso, por así decirlo, tenemos un 60% de probabilidades de que se cumpla este movimiento. Si nosotros entramos en este punto, nosotros tenemos un 50% de probabilidades de que se cumpla este movimiento. En cambio, si tenemos la paciencia de esperar la ruptura del nivel y el retroceso hacia el mismo, tenemos una probabilidad de hasta el 80 o el 90% de que el precio realice este movimiento. O sea, entre más paciencia le tengas al gráfico, mayores probabilidades de acertar tú tienes. O sea,
Recuerden que dentro de las opciones binarias el retorno siempre va a ser inferior al, a la cantidad que tú estás ingresando. Entonces, un 50% de probabilidad no te conviene en lo absoluto. Si ganas una operación y pierdes otra, estarías en negativo aproximadamente en un 1% en caso de que tus inversiones sean del 5% del valor de tu cuenta. O sea, tú decides el riesgo que decides tomar y la probabilidad que esperas a que el precio realice tu predicción. Entonces, si nosotros eh, esperamos, tenemos mayores probabilidades de ganar. Vamos a imaginar que este gráfico nos está hablando de la continuación de la tendencia. ¿Ok? Vamos a imaginar que la tendencia continuó, como estábamos aquí, para entrar en un gráfico o en un escenario que veremos comúnmente. O sea, entre mayor historial veamos del gráfico, mayores pistas tenemos acerca de lo que el precio estuvo realizando anteriormente. Nosotros podemos recordar que el gráfico siempre nos está dando pistas de lo que realizará en el futuro, y si visualizamos el gráfico, pues obviamente el gráfico anterior, obviamente vamos a tener lo que viene siendo pistas de los futuros movimientos. Supongamos que el precio vuelve a lateralizar en este punto, rompe nuestra línea de tendencia y lateraliza exactamente en este nivel. Nosotros podemos considerar como punto validado esta cotización, porque el último máximo después del toque es superior al último máximo anterior. Entonces, este punto queda validado. En cambio, si el precio rebota aquí, pero no supera ese máximo, vamos a trazar la línea acá, no lo supera, automáticamente este punto queda sin validar. Nosotros no podemos tomar como nivel relevante ya que no continúa los principios de una tendencia que involucran los máximos y mínimos cada vez más altos dentro de una tendencia alcista. Entonces, nuestro último punto validado es este, ¿ok? Entonces, para entrar de manera bajista, podríamos nosotros intentar entrar después del rompimiento de este nivel, o entrar en el retroceso hacia el mismo, que vendría siendo hacia esta zona. A ver, vamos a borrar esto y a trazarlo con las líneas del MetaTrader, ¿ok? Supongamos que tenemos aquí el retroceso y nosotros podemos entrar y pensar en una cuestión muy simple para elegir la temporalidad. Ya sabemos que esta es nuestra zona relevante. Esta, porque es el último punto validado y nos indica la posibilidad de un cambio de tendencia. Pero nosotros debemos tener en cuenta la probabilidad que tenemos de que el precio vuelva a retroceder de manera alcista. Nosotros debemos tener precaución con puntos validados anteriormente por nuestra tendencia y la relevancia que estos niveles puedan tener. Por ejemplo, en este caso habíamos dicho que si el precio rompía este nivel, íbamos a entrar de manera bajista. Entonces, este nivel es considerado como nivel de alta relevancia. Entonces,
nosotros debemos tener la precaución necesaria para no elegir una temporalidad, una expiración excedente a la que sea necesaria, ya que si el precio llegara a tocar este nivel y rebota de manera alcista por la manera en la que se comportó en esta zona, podría ser un trade de alto riesgo. Entonces, recordando el principio que les expliqué anteriormente, dentro de las opciones binarias, entre más esperes las pistas del precio, mayor probabilidades tienes de aciertos. Entonces, ya que estábamos visualizando este gráfico, nosotros podríamos considerar una entrada a una temporalidad, a una expiración baja aquí, para evitar un retroceso y un rompimiento de nuestra línea de resistencia, o podríamos entrar en en el rompimiento de un punto validado anterior que nos dé mayor probabilidad debido a que hay menos obstáculos. Los niveles que estaban anteriormente no tienen tanta relevancia, tienen apenas un poco de importancia, y la distancia que hay entre este punto a este punto es mucho mayor a la distancia que hay entre este punto a este punto. Entonces le podemos dar más tiempo al precio para que corrija, y al mismo tiempo tiene mayor distancia hacia este nivel, por lo que nosotros le podemos poner el tiempo suficiente para que haga la corrección sin rebotar en nuestra contra. Entonces, recordemos que el último punto validado en esta pequeña tendencia hubiera sido este. Entonces, nuestra zona de riesgo vendría siendo hasta este nivel prácticamente. Entonces, las probabilidades que tenemos entre más tiempo esperemos son mucho más altas. Entonces, solo es cosa de tener paciencia en lo que nosotros realizamos y esperar las futuras pistas que nos da el precio de movimientos futuros. Entonces, aquí les estoy explicando dos tipos de entrada que no solo nos funcionarían en opciones binarias, sino más bien dos tipos de entrada, de las cuales una de ellas no solo nos funcionarían en opciones binarias, nos funcionarían también en otros mercados como el mercado Forex, ya que nosotros empezaríamos a plantear los fines de una tendencia y la probabilidad de que el precio continúe en dirección hacia nuestra entrada. Entonces, en futuras sesiones vamos a empezar a ver lo que vienen siendo los objetivos del precio para nosotros poder calcular cuánto le queda a la tendencia que nosotros acabamos de reconocer, o sea, al comienzo de la tendencia que nosotros acabamos de reconocer, y nosotros podríamos empezar a entrar en otro tipo de mercados y además reducir nuestro riesgo, el riesgo que estamos manejando nosotros dentro de las opciones binarias, ¿ok? Creo que por el momento sería todo en la sesión de hoy, y esperemos nos veamos en la próxima sesión con un tema un poco más extenso. Y no solo eso, sino que los vamos a empezar a combinar los temas que hemos estado tratando para que se puedan aplicar las diferentes teorías en un solo análisis. ¿Vale? Entonces sería todo por hoy y nos vemos en la siguiente sesión.